Delito es conducta típica, antijurídica, culpable, conducta el sustantivo, típica, antijurídica, culpable, los tres adjetivos. Llegamos al tercer adjetivo, culpabilidad. Entre el injusto y la pena siempre se necesita un puente. Se podría decir, bueno, vamos a hacer una pena que esté adecuada al grado del contenido injusto y nada más. Esto estaría presuponiendo una antropología, un concepto del ser humano absolutamente aberrante. Esto podría ser así, bueno, primero, si todos los seres humanos fuésemos iguales, y no solo esto, sino si todos los seres humanos en cualquier momento de nuestra vida dispusiésemos del mismo ámbito de decisión, y no solo esto, sino si todos los seres humanos, además de ser iguales, permaneciésemos iguales a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, ninguna de estas tres condiciones se dan, de modo que siempre fue necesario establecer un puente entre el injusto y la pena. La respuesta punitiva. Este puente se estableció de diversas maneras, según las distintas escuelas. Ustedes van a ver la discusión doctrinaria, que es una discusión en el fondo política. En el fondo política es decir, algunos establecieron este puente fuera de la teoría del delito, se fueron a establecer el puente por vía de características del autor exclusivamente y por razones de Estado. Tenemos todo lo que es la culpabilidad de autor y la peligrosidad. La peligrosidad del positivismo, en síntesis, tengo que decírselos, el positivismo tiene un final, la peligrosidad acaba en el campo de concentración. Esto es incuestionable históricamente. El derecho penal nazista no fue más que la culminación de la peligrosidad. La peligrosidad es hija de una transacción policial y médica. El policía tenía poder, no tenía discurso, los médicos tenían discurso y no tenían poder, se pusieron de acuerdo y armaron una idea conforme a estereotipo. Pero bueno, esta es historia antigua. Desde nuestra estructura, ¿cómo pensamos este puente? Desde la estructura de un poder jurídico conteniendo el avance de un poder punitivo. La construcción suele hacerse, y es válido, toda construcción respetuosa de la dignidad de la persona humana y de la persona humana en sí mismo, es decir, concebido el ser humano como un ente capaz de autodeterminación dentro de determinado marco o constelación situacional, que en definitiva es la persona, un ente capaz de autodeterminación y dotado de conciencia que le permite distinguir entre el bien y el mal. Desde este punto de vista, la culpabilidad tiene una estructura ética, formal ética. Es decir, no se puede construir un concepto de culpabilidad fuera de respetuoso de la persona, formalmente fuera de lo que es la construcción de la ética tradicional. Cuando hablo de ética tradicional, no me refiero a determinada escuela concreta, podríamos decir que es la tradición de Aristóteles, de Santo Tomás, de Kant, de Hegel, la tradición de la ética tradicional, digamos. Bueno. Y digo formal, no de contenido. Tiene que respetar la forma del reproche ético, no el contenido. El contenido no, porque la culpabilidad, por esencia, la culpabilidad penal resulta violatoria del contenido ético, en razón de lo que dijimos al comienzo de todo esto. El ejercicio de poder punitivo inevitablemente es selectivo, inevitablemente lesiona el principio de igualdad. Esta característica estructural del ejercicio del poder punitivo es lesiva del principio de igualdad, de modo que el contenido ético sale mal parado de ahí. Es un juicio formalmente ético, pero no de contenido ético, y debido a esto. De cualquier manera, el reproche máximo que se puede formular en el campo penal
no puede superar el reproche personalizado de carácter ético según las formas de la ética tradicional. Como en todas las características del delito que vimos hasta ahora, está la pulsión policial y la pulsión jurídica de contención. Está presente esta tensión en cada uno de los estratos, como hemos estado viendo, y por supuesto llega al mayor estrato en la culpabilidad. Les advierto para cuando lean la disputa doctrinaria que hasta acá hemos venido ayudándonos en la construcción jurídica del delito, del derecho penal. Hemos venido ayudándonos con conceptos jurídicos que no provienen del derecho penal, que provienen del derecho en general. Cuando llegamos a la culpabilidad es cuando estamos en un concepto que es exclusivo del derecho penal, exclusivo del saber jurídico penal. Y ahí si ustedes se asoman a la doctrina contemporánea van a ver un grado de disolución discursiva que pone en peligro la unidad del propio derecho penal. Cuando no tenemos ya las muletas del derecho civil, del derecho privado, del derecho en general, y tenemos que construir nosotros un puente entre injusto y pena, reacción punitiva, ahí estamos solos. Y ahí es donde hoy creo que hay un verdadero estado de disolución discursiva en el ámbito de la ciencia del derecho penal. Yo lo concibo de la siguiente manera: esta tensión entre poder punitivo y contención jurídica del poder punitivo, esta pulsión y contrapulsión, se vive dentro de la culpabilidad de la siguiente manera. El juicio ético formal es el que me marca el límite máximo, pero hay una contrapulsión que es la del juicio según el grado de vulnerabilidad del sujeto. El poder punitivo se reparte, como vimos en la sociedad, de la misma manera que se reparte una epidemia. Pega con mayor frecuencia en aquellos que que son más vulnerables. Es decir, una epidemia se reparte en aquellos que tienen bajas sus defensas, y el poder punitivo pega predominantemente en aquellos que responden a un estereotipo. No siempre, a haber excepciones, pero por regla general el poder punitivo se inclina hacia los portadores de estereotipo. Estos son los más vulnerables al ejercicio del poder punitivo. Hay una regla tanto fáctica como equitativa. Si tengo sujetos que les basta poco menos que salir a la calle para que recaiga sobre ellos el poder punitivo, y tengo otros que tienen que hacer un esfuerzo enorme para ponerse en una situación de vulnerabilidad, tengo sujetos que tienen distintos estados de vulnerabilidad. Una cosa es el estado de vulnerabilidad. Hay quienes, por nuestro estatus social, somos más invulnerables al poder punitivo. Esto no significa que no nos pueda alcanzar, pero somos menos vulnerables. Hay otros portadores de estereotipos que son extremadamente vulnerables. De cualquier manera, no todos los portadores de estereotipos, no todos los que pertenecen a una clase social subalterna, no son todos alcanzados por el poder punitivo, es una minoría de cualquier forma. Algo deben hacer para que ese estado de vulnerabilidad se concrete en la situación concreta de vulnerabilidad. Es decir, hay una distancia entre el estado de vulnerabilidad y la situación concreta en que el sujeto es seleccionado por el poder punitivo. Hay un grado de esfuerzo. Les decía, el grado de esfuerzo puede ser mínimo. Hay algunos portadores de estereotipos que basta que muestren la cara, aportación de cara directamente casi, salgan a la calle. Hay otros, como los genocidas, que tienen que hacer un esfuerzo bárbaro, porque parten de una situación casi absoluta de invulnerabilidad y llegan a un grado, a una situación concreta de vulnerabilidad. Es decir, siempre hay un esfuerzo entre el Estado y la situación, pequeño e ínfimo a veces,
otra vez es extremo. De cualquier manera, en todos los casos, en alguna medida, se lesiona el principio de igualdad. Hasta el genocida puede darse vuelta y decirnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí solo? Si yo tuve jueces, si yo tuve ministros, si yo tuve embajadores, ¿por qué a mí solo? Tiene razón, no cabe la menor duda. Es una contrapulsión que viene por la selectividad. La selectividad es inevitable. En consecuencia, la tengo que tener en cuenta para hacer que el juicio de culpabilidad no sea absolutamente aberrante. Máximo, el grado de culpabilidad por el acto de la persona en el acto. De ahí le tengo que descontar el estado de vulnerabilidad, ese desde el que el sujeto parte para realizar ese esfuerzo. Es decir, lo que le puedo reprochar es el grado de esfuerzo que realiza desde el estado de vulnerabilidad hasta la situación concreta de vulnerabilidad. Y por otra parte, fácticamente, el poder jurídico de contención de que dispone las agencias jurídicas está también en relación a ese esfuerzo. No puede la agencia jurídica reducir el ejercicio de poder punitivo cuando el esfuerzo es enorme. Si el esfuerzo es muy grande, la posibilidad de reducción del poder punitivo de la agencia jurídica va siendo cada vez menor hasta llegar a ser mínimo. Si el esfuerzo es pequeño, la posibilidad de contención de la agencia jurídica es grande. Esto se verifica en el caso del genocida, justamente. El esfuerzo de contención, el esfuerzo jurídico de contención de la agencia jurídica es muy limitado. Tan limitado es que a veces queda casi limitado a la individualización de la persona, ¿no? Nosotros pensamos en Nuremberg, bueno, es un esfuerzo jurídico mínimo que sí evita que maten al amante, evita que maten al cuñado, todas esas cosas que pasaron cuando mataron a Mussolini, claro. Evita el acto de barbarie, sí, pero el esfuerzo es muy mínimo. Cuando el genocida se da vuelta y dice, ¿por qué a mí solo? Compañero, mire el esfuerzo que hizo para alcanzar esto. Yo no puedo hacer otra cosa. Cuando el esfuerzo es mínimo, la capacidad de esfuerzo, la capacidad de reducción del poder jurídico de contención es considerable. Entonces tenemos una pulsión y una contrapulsión. Una pulsión que nos lleva hasta el máximo del reproche formalmente ético y una contrapulsión que nos lo reduce a decirnos lo que le puedo reprochar es el grado de esfuerzo concretamente realizado para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. O dicho de una manera más simple, le descuento el estado de vulnerabilidad que está en la base de toda realidad social. Cuidado, acá estoy hablando del acto. Por supuesto que tengo que tomar en consideración el autor, sí, pero estoy hablando del acto. Para determinar cuál era el ámbito de autodeterminación de un sujeto, tengo que tomar en cuenta el autor, sí, pero es para medir la autonomía que el sujeto tuvo en el acto, no porque yo le reproche al autor lo que el autor es. Ojo, esto no lo podemos reprochar. Hay culpabilidad de acto y culpabilidad de autor. La culpabilidad de autor es un sustituto normativizado de la vieja peligrosidad. Se le reprocha al sujeto la característica, directamente la característica. Una cosa es tomar en cuenta el sujeto para determinar el grado de autodeterminación en el hecho, otra cosa es reprocharle las características personales al sujeto. Son dos cosas distintas. Lo primero es inevitable. Si tengo que juzgar el ámbito de autodeterminación, tengo que saber cuáles eran los caracteres del sujeto. Lo segundo es autoritario.
¿A qué consecuencias conduce? Son totalmente distintas. Si yo tengo un sujeto cuya personalidad es altísimamente proclive a la mentira, a este sujeto le va a ser mucho más fácil cometer un delito de estafa que a otro sujeto que es introvertido, tímido, etcétera. Sí, y el esfuerzo que va a tener que hacer para contener el hecho de mentir va a ser mucho mayor. Un sujeto que es así, un sujeto que siempre está inventando cosas, que dice que estuvo el desembarco en Normandía, que le aconsejaba Eisenhower, le va a ser mucho más difícil contenerse que al otro sujeto. Va a ser mucho más probable que este sujeto cometa defraudaciones, sí, efectivamente, pero curiosamente va a ser menos culpable. ¿Por qué? Porque estoy juzgando el acto, no la personalidad. Esta es la diferencia. Quienes se van a la culpabilidad de autor dicen, no, le tengo que reprochar las características personales. No, eso no se lo puedo reprochar. En un derecho penal respetuoso de la persona, eso no se lo puedo reprochar. Entonces vienen unos que se inventan una culpabilidad de acto pero extendida. Hacen una especie de actio libre en causa de toda la vida. Dicen, no, lo que le reprocho no es el acto en sí, sino el acto como resultado de la conducción de vida del sujeto. ¿Cómo? Claro, el sujeto conduce su vida y en su momento ya no puede dejar de actuar como actúa. Acá toman como garante a Aristóteles. Como Aristóteles se murió hace muchos años, no puede protestar. El pobre Aristóteles nunca dijo esto. Pero bueno, lo toman como garante, dicen, para Aristóteles siempre la virtud estaba en el medio. En consecuencia, el que se va alejando del medio, decía Aristóteles, se va cayendo por la pendiente, llega un momento que ya cae a tal velocidad que no puede parar. Es como el que tira la piedra, después no la puede recoger. Esto decía Aristóteles. Sí, es cierto, Aristóteles decía esto. Esto lo trasladan al derecho penal y dicen, bueno, no, lo que estoy juzgando es la conducta de vida del sujeto, la conducción de la vida del sujeto. Pequeño detalle, Aristóteles decía ética. En derecho penal hacemos derecho penal y por ende tenemos principio de legalidad y por ende tenemos un tipo penal. Lo que le estamos reprochando es el hecho típico. Y si se me ocurre reprocharle toda la conducción de vida anterior, primero que me estoy creyendo Dios porque estoy creyéndome que tengo derecho a juzgar la vida de un ciudadano. Yo no tengo derecho a juzgar la vida de un ciudadano, tengo derecho a juzgar lo que hizo, no la vida. Entonces, primero tengo un juez patológico que se cree Dios. En segundo término, todas las acciones anteriores del sujeto, si fumaba marihuana, no sé lo que hacía, etcétera, son atípicas, no es eso lo que estoy juzgando, no. Estoy juzgando si robó algo, estoy juzgando si violó a una mujer, estoy juzgando si mató a alguien, si lesionó a alguien. No estoy juzgando la vida anterior del sujeto, no le puedo reprochar la conducción de vida, es ese hecho. La conducción de vida sí me puede reducir el ámbito de autodeterminación del sujeto o ampliármelo, eso es otra cosa, eso es la autodeterminación que tiene en el hecho concreto. Y eso sí, se lo reprocho, eso no es criterio de reproche, pero en el hecho, no lo que hizo anteriormente. Lo que hizo anteriormente es absolutamente atípico y por ende no puede entrar en el campo del derecho penal. De modo que con razón digo, el pobre Aristóteles no dijo lo que le hacen decir los penalistas, no tiene nada que ver. Dejemos a Aristóteles en paz. Hoy nadie sostiene una culpabilidad por la conducción de la vida, pero se ha sostenido históricamente esto. Se dice que es contrario a la política criminal, porque entonces aquel que es más proclive al delito va a tener menos pena que aquel que es menos proclive al delito. Bueno, lo lamento, lo siento mucho. No estamos haciendo derecho penal de autor, no estamos haciendo derecho penal de peligrosidad. En el derecho penal de peligrosidad también se mide el peligro, hay un peligrosómetro. Entonces se calcula la probabilidad de que el sujeto haga algo en el futuro. Probabilidad, el sujeto ni lo pensó. Entonces, en razón de esa probabilidad, como el sujeto está determinado
a realizar algo, el juez está determinado a impedir que realice algo, bueno, el planteo de peligrosidad lleva también a un juez patológico que se cree un leucocito, ¿no? Nos manejamos acá entre un juez que se cree un leucocito y un juez que se cree Dios. Bueno, evidentemente todo esto es un condicionamiento ideológico patológico del derecho penal. No, un momento. Un juez que es persona y un ser humano infractor que es persona, lo que le puedo reprochar es el acto, el grado de autonomía que el sujeto tuvo en el acto y nada más. El grado de autonomía que el sujeto tuvo para realizar el esfuerzo que lo separa del estado de vulnerabilidad a la situación concreta de vulnerabilidad. Esa es la esencia. No hay una culpabilidad ética y una culpabilidad por la vulnerabilidad, no. Es la culpabilidad ética en la medida en que le reprocho el esfuerzo por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Hay una única culpabilidad. Bien, esta culpabilidad puede estar reducida, puede estar limitada o puede tener un ámbito de autodeterminación muy pequeño y por ende resultar irrelevante para el reproche de culpabilidad y por ende eliminar esta tercera característica del delito. Hay dos grandes reductores de la culpabilidad, dos grandes focos que permiten indicar el grado de culpabilidad y que cuando están apagados cancelan el grado de culpabilidad. Uno es todo lo que hace a la comprensión de la ilicitud o antijuridicidad del injusto. En la medida en que la capacidad de comprensión, la posibilidad de comprender la ilicitud del acto esté reducida, la culpabilidad va a ser menor y si está reducida por debajo de cierto nivel, directamente no hay culpabilidad. Otro, pese a que el sujeto comprenda la ilicitud del acto, es la constelación situacional en que está actuando que le puede reducir enormemente el ámbito de autodeterminación. Es decir, grado de conciencia de la antijuridicidad, de posibilidad de comprensión de la antijuridicidad y grado de autonomía en la situación concreta, en la constelación situacional en que el sujeto actúa. Vamos a ocuparnos del primero. La comprensión de la antijuridicidad o comprensión de la ilicitud del acto puede estar excluida por distintas razones, pero fundamentalmente nos centramos en dos. Una es la incapacidad psíquica de comprensión de la antijuridicidad y otra es el error invencible, que lo llamamos error de prohibición. Incapacidad psíquica de comprensión de la antijuridicidad es lo que se llama técnicamente inimputabilidad. Habíamos visto que hay una incapacidad psíquica de conducta, el sujeto que está en una crisis epiléptica, habíamos visto que hay una incapacidad psíquica de dolo, el esquizofrénico que tiene una alterada toda la sensopercepción y por ende está percibiendo un objeto distinto de aquel que tiene delante. En la incapacidad de conducta había una ausencia de conciencia, pero hay sujetos que pueden estar operando, actuando, con una grave perturbación de la conciencia. Hay conciencia, solo que funciona a nivel perturbado. ¿Qué queremos decir con conciencia? Bueno, conciencia es una síntesis de las distintas funciones mentales. Ubicación en tiempo y espacio, suele decirse. Es un concepto clínico, básicamente, ¿no? Cuando la perturbación de la conciencia impide la comprensión de la antijuridicidad, en tal caso no hay culpabilidad. La perturbación debe ser de un grado bastante profundo, por supuesto. No se le puede exigir al sujeto el esfuerzo de comprensión. ¿Qué es comprensión? ¿Comprensión es conocimiento? No, comprensión no es conocimiento, comprensión es algo más, y esto tiene importancia para el error también. Los valores no basta que se conozcan,
deben tener la posibilidad de comprenderse, es decir, de incorporarse. La ley no exige que el sujeto no haya incorporado los valores, no exime de responsabilidad al que no haya comprendido, sino al que no haya podido comprender, no haya podido comprender. Normalmente, si yo me dedico a robar es porque no he comprendido muy bien el valor propiedad, sin duda. Es decir, no lo he hecho parte de mi equipo psicológico, no lo he introyectado, no lo he internalizado, ¿no? En tal caso, bueno, lo pongo de manifiesto porque robo todos los días, sí, sin duda. Una cosa es que no lo haya incorporado, otra cosa es que no haya podido incorporarlo. No lo pude incorporar si soy un psicópata, que no puedo incorporar valores de ninguna naturaleza. En tal caso, si tengo una capacidad absolutamente atrofiada para incorporar valores, estructural de mi personalidad, soy un psicópata. Y en tal caso, no los puedo incorporar, aunque los conozca. Conocer es una cosa, incorporar es otra. Lo vamos a ver más en detalle en el error de prohibición. Vamos a volver sobre esto. La conciencia es una función total, no hay conciencia parcial. La historia de la parcialización de la conciencia está totalmente superada. Si en el siglo XIX había toda una teoría psiquiátrica de la parcialización de la conciencia que decía cualquier barbaridad. El ejemplo que ponía Carrara era si alguien tiene una alteración de la autopercepción y cree que tiene una pierna de cristal y alguien le va a golpear la pierna de cristal y este lo mata, en consecuencia se actúa en legítima defensa y por ende es inculpable. Si le va a golpear la otra pierna, no. Obviamente la conciencia es una función sintetizadora. Es cierto que en ciertos delirios pueden estar muy bien sistematizados y puede dar la sensación de que una parte de la conciencia de la actividad consciente está funcionando normalmente, pero no obviamente cuando podemos diagnosticar una psicosis, por ejemplo, bueno, directamente está funcionando en un grado de alteración muy grave toda la conciencia, ¿no? Esto lleva a una discusión de decir, bueno, pero ¿quién decide acerca de la imputabilidad? ¿El perito o el juez? Es el juez. El grado de esfuerzo que se le puede exigir a un sujeto para que comprenda la antijuridicidad es un criterio jurídico. El perito lo que tiene que hacer es informar, diagnosticar si es posible, informarle al tribunal las dificultades, el grado de dificultad conforme a la patología que presenta el sujeto en el momento concreto, en el caso concreto, y conforme a esto determinar, darle al juez los elementos para que éste vea si era exigible o no exigible el esfuerzo de comprensión. La fórmula que contiene nuestro Código Penal fue interpretada de una manera un tanto tradicional y realmente insuficiencia de las facultades, se dijo, es oligofrenia, alteración de las facultades, alteración morbosa de las facultades es psicosis, locura, ¿va? La realidad es que hoy podemos decir que hay una insuficiencia de las facultades en todo caso de psicosis, no necesariamente en un caso de oligofrenia. Por supuesto que en la oligofrenia hay insuficiencia de las facultades, pero como la conciencia es una unidad, si está funcionando con una taquisiquia, no habría insuficiencia, sino que hay una parte de la actividad consciente que funciona, fuga de ideas, etcétera, es porque otra parte de la actividad consciente, el juicio crítico, está funcionando de modo insuficiente. De modo que insuficiencia de las facultades, insuficiencia morbosa de las facultades puede producirse como efecto de cualquier patología mental. La inimputabilidad no requiere una patología, puede haber estados transitorios de inimputabilidad sin que tengan origen patológico, ¿no? Hay ciertos estados de agotamiento físico
ciertos estados de agotamiento mental, hay ciertos estados cercanos al sueño, hay estados que provoca la privación de sueño, que son estados asimilables transitoriamente a la psicosis y no son estados morbosos, no son estados patológicos. El miedo, la intensidad del miedo, puede alterar la conciencia. Miedo, no miedo patológico, no miedo a un objeto que no existe, sino el miedo frente a un objeto temible, realmente temible. La imputabilidad debe existir en el momento del hecho. Poco importa lo anterior, lo posterior, etcétera. Acá hay que tener cuidado con la teoría de la actio libere in causa, que decía, bueno, el ebrio en el momento del hecho, esta es una aplicación de responsabilidad objetiva, ¿no? La actio libere in causa dice, lo que me interesa es la intención que el sujeto tenía en el momento de colocarse voluntariamente en un estado de inimputabilidad, ¿no? El que toma para cometer tal delito. No. El estado de inimputabilidad debe existir en el momento del hecho mismo. Y la imputabilidad debe existir en el momento del hecho mismo. Es cierto que si me incapacito para realizar el hecho, en una omisión, por ejemplo, pero estoy incurriendo en una tentativa. Estoy incurriendo en una tentativa porque ya es un acto ejecutivo. Si yo estoy encargado de la dirección del control de vuelos, soy el único encargado, quiero provocar una catástrofe y me tomo medio litro de whisky, me incapacité para dirigir, para hacer lo que debo hacer, y en consecuencia ese es un acto ejecutivo. Si soy el cirujano que tengo operado a un sujeto abierto y me tomo medio litro de whisky para no coserlo, en consecuencia me estoy incapacitando para hacer lo que debo hacer y ese es un acto ejecutivo. Estoy en una tentativa de homicidio. Bien. No hay ninguna... Ahí la culpabilidad se da en el momento del hecho y punto. Ahora, si soy un sujeto que me embriago porque voy a matar al amante de mi mujer y estoy en la barra tomando junto a otro tipo que está tomando al lado mío, está tomando porque se le da la gana, y me caigo al suelo, borracho, no hay ninguna tentativa de homicidio porque no realicé ningún acto ejecutivo todavía. Sigo tomando, el otro sujeto pues se le da la gana, yo porque quiero matar al amante de mi mujer, llego a una embriaguez plena, llega el amante de mi mujer, estoy completamente borracho, lo abrazo, lo beso, qué favor me hiciste, llévate el paquete, no sabes lo que te estás llevando, no hay ninguna tentativa de homicidio. Tenemos eso claro. Solo hay tentativa cuando el acto ya es ejecutivo y sobre todo en la omisión porque me incapacité. Cabe la menor duda. Puedo pensar una cosa de esta naturaleza eventualmente si tengo una certeza, un manejo, un dominio del hecho sobre lo que va a pasar después. Si tengo 1000 experiencias anteriores de que siempre me pasa lo mismo y siempre hago lo mismo. Pero eso es un dominio especial sobre el hecho en estados muy excepcionales. En el estado con los hechos comunes que se verifican de esta naturaleza, no. ¿Puede haber una tipicidad culposa? Sí, claro. Colocarme en un estado de incapacidad siempre es violar un deber de cuidado. ¿Sí? Desde el punto de vista culposo, sí. Desde el punto de vista doloso, no. ¿Pero por qué? Porque violar el deber de cuidado es emborracharme, claro. Y ahí sí hay culpabilidad en el momento del hecho respecto de la tipicidad culposa. Sí, claro. Ahí sí no hay ningún problema. Me emborracho y después me pongo a manejar un auto, sí. Hay una violación del deber de cuidado porque en el momento que me estaba emborrachando sabía que tenía que manejar el auto. Sí, claro. Sí, efectivamente. Pero no hay Bien, entre la capacidad de reproche y la incapacidad de reproche, por razones psíquicas, hay un margen gris. Efectivamente lo hay. Efectivamente lo hay, es lo que se llama la imputabilidad disminuida. Nuestro código no tiene una fórmula general de imputabilidad disminuida. La tiene referida a una circunstancia y a delitos contra la integridad física. Es lo que se llama la emoción violenta, la atenuante de emoción violenta. Yo creo que hay que extenderla también a otras hipótesis, porque la emoción violenta reducida al hecho contra la integridad física lleva a soluciones que son bastante aberrantes.
Yo creo que analógicamente, y se puede hacer analogía in bonam partem, no in malam partem, hay que extenderla a otras. Concretamente, dada la figura calificada de amenazas, amenaza con arma, una figura calificada, la pena de la amenaza con arma puede alcanza el límite del homicidio en estado de emoción violenta, de modo que si en estado de emoción violenta amenazo con alguien con un arma, te voy a matar, le digo, después no le hago nada, tengo la misma pena que si le pego 5 balazos. No, me parece que eso no funciona. Si hay estado de emoción violenta en la amenaza con arma, creo que tiene que funcionar, de alguna manera tiene que funcionar la atenuante para adecuar la pena a la culpabilidad. Si en estado de emoción violenta voy a cobrarle a mi deudor, porque estoy al borde de la quiebra, porque se me está muriendo un hijo, porque necesito atender a la mujer que está enferma, y el otro se burla de mí, me saca la lengua, etcétera, y yo saco un arma y le digo no te muevas y me llevo algo que tiene arriba del mostrador, a los 5 minutos de lo que hice se lo devuelvo, tengo un robo a mano armada que tiene una pena mínima de 5 años. Es equivalente a que lo hubiera matado. Me da la impresión de que no. Estas son soluciones un poco aberrantes que creo que es lo que nos obliga a considerar la emoción violenta extendida también a otros tipos. No tiene nuestro código una fórmula general de imputabilidad disminuida. Creo que en una reforma próxima tendríamos que tener en cuenta esta realidad y esta posibilidad. La otra reducción por imposibilidad de comprensión de la antijuridicidad es el error de prohibición. El error de prohibición puede ser directo, puede ser indirecto. El error de prohibición directo es cuando me era absolutamente imposible saber que lo que estaba haciendo estaba prohibido. Llego a un país donde hay una mujer casada, en una reunión, me levanto a la mujer casada, tengo relaciones sexuales con ella, y resulta que en ese país es punible el adulterio, que yo creo que ya no era punible en ningún código penal del mundo. Es imposible conocer eso. El error de prohibición, naturalmente, no basta con alegarlo, hay que, por supuesto, probarlo. Hay que tiene que haber una cantidad de circunstancias que me permitan presumirlo. Dada la enorme complejidad que tienen las normas penales y la cantidad de tipos penales que hay en este momento, que uno no sabe muy bien lo que está prohibido o lo que no está prohibido, realmente las posibilidades de error de prohibición son mucho mayores que cuando teníamos 30 o 40 tipos penales que todos más o menos sabíamos que era delito. El error de prohibición debe ser invencible, es decir, que poniendo la normal diligencia no salga del error directo. ¿Y qué efecto tiene el error vencible de prohibición? Bueno, puede tener el efecto de atenuar la culpabilidad, de bajar el grado de culpabilidad, pero el error vencible de prohibición no elimina el delito de ninguna manera. De modo que tengamos en cuenta las dos diferencias que hay entre error de tipo, error de prohibición y sus consecuencias. Error de tipo, vencible o invencible, elimina la tipicidad y elimina el delito. Error de prohibición, solo el error invencible elimina la culpabilidad y elimina el delito. Error vencible de tipo da lugar eventualmente, si hay tipo culposo y se dan las demás características, a una tipicidad culposa. Error vencible de prohibición lo único que puede hacer es atenuar la culpabilidad, indicar una culpabilidad menor que se refleja sobre la escala penal. Hay errores de prohibición que son errores de conocimiento, que son estos a los que me estoy refiriendo, sobre el conocimiento directo de la norma prohibitiva, y hay errores indirectos de prohibición. Los errores indirectos de prohibición pueden ser de carácter normativo, en el cual rigen las mismas normas que rigen el error de prohibición directo. Creo que hay una causa de justificación que realmente la ley no reconoce. Tengo razones para creer que hay un permiso que la ley no me da. Error indirecto de prohibición de carácter normativo. Y puede haber un error indirecto de prohibición fáctico.
creo que estoy actuando en una situación de justificación cuando realmente no estoy actuando en la situación de justificación. Los ejemplos de manual de esto, del error de prohibición indirecto de carácter fáctico, se dan a través de la llamada defensa putativa, mal llamada defensa putativa. En realidad, el amigo que viene a jugarme la broma se disfraza de ladrón y entonces viene y yo me defiendo creyendo que me están asaltando y lo mato. Ese es el ejemplo de manual. En realidad, en la vida común y corriente, el error indirecto de prohibición se da respecto de funcionarios públicos y fundamentalmente de funcionarios de las agencias ejecutivas del sistema penal. De ahí que hay un esfuerzo enorme por distinguir la economía del error vencible de prohibición indirecto fáctico del resto de las reglas del error de prohibición. Y se dice en el caso del error de prohibición indirecto fáctico, si es vencible, hay que aplicar la pena del delito culposo. Es un enorme esfuerzo por atenuar la responsabilidad del funcionario público que actúa en error vencible. ¿Qué quiero decir con esto? Es un enorme esfuerzo por atenuar la responsabilidad del policía que me pega 3 balazos por error vencible. Entonces le metemos homicidio culposo. Al resto de los que incurren en error de prohibición vencible le ponemos el homicidio doloso con la pena atenuada conforme a la escala de la tentativa. Conforme a la escala de la culpabilidad, quiero decir. No hay razón dogmática para considerar las consecuencias del error vencible de prohibición indirecto fáctico diferentes a la del resto del error de prohibición. Por último, el error de prohibición no solo es un error de conocimiento, también hay un error de prohibición en la forma de error de comprensión. Nuestro código es claro, el que por por error o ignorancia de hecho no pudiera comprender la criminalidad, dice. Comprender. Es comprender, es decir, que el error puede impedir la comprensión, pese al conocimiento. Y efectivamente esto es así. Y está ratificado ahora a través de la reforma constitucional de 1994. Hemos reconocido, debemos reconocer, la existencia de nuestros pueblos originarios. Debemos reconocer la existencia de una pluralidad cultural. Y aunque no estuviera la reforma, también debemos reconocerlo en cualquier caso. El que no puede comprender, el que pese a conocer el desvalor jurídico, no lo puede introyectar porque pertenece a otra cultura, ese no puede ser reprochado. Quien no puede comprender que no puede enterrar al pariente en el fondo de la casa, no puede ser reprochado por esa conducta. Son errores de comprensión. No le puedo exigir a quien pertenece a otra cultura que comprenda todos los valores de mi cultura. Sería como que un juez esquimal nos reprochase incurrir en una injuria porque llegamos al iglú y no le aceptamos yacer con la mujer perfumada en orines. Y él lo considera una injuria en su cultura. Nosotros lo podemos describir, los antropólogos culturales van, se llenan de bichos, no sé, hacen todas esas cosas, se quedan bastante tiempo, después describen, pero cuando vuelven a su civilización no viven de esa manera. Porque una cosa es conocer, otra cosa es introyectar los valores de otra cultura. Y quien pertenece a otra cultura no le puedo exigir que internalice todos los valores de esta cultura. Ese es un error de comprensión, un error de prohibición en forma de error de comprensión. Nuestro código exige que al sujeto le haya sido imposible comprender la criminalidad. Hay que tener cuidado al trasladar conceptos de doctrina extranjera a nosotros.
no exige que le haya sido imposible comprender la antijuridicidad, sino la criminalidad. ¿Qué significa esto? Que le haya sido imposible comprender la criminalidad con relevancia penal. Con relevancia penal. Uno de los ejemplos que se pone, un estudiante toma un libro de una librería, se lo lleva, al momento que lo detienen, no, yo lo único que quería era leer un capítulo y devolverlo, creí que el hurto de uso no estaba penado. Bueno, usted creyó que el hurto de uso no estaba penado, le dicen en Alemania, pero de cualquier manera usted sabe que el hurto de uso es antijurídico. Basta con que sea antijurídico para que usted sea culpable. Entre nosotros esto no funcionaría. No basta con que el sujeto sepa que la conducta es antijurídica, tiene que saber que esa conducta antijurídica, o poder haber tenido la posibilidad de comprender que esa conducta antijurídica tiene relevancia penal. En el caso del estudiante, si realmente se probase que el sujeto lo único que quería cometer era un hurto de uso, creyendo con fundamento que el hurto de uso no era punible, sería inculpable. Bien, esto en cuanto a la situación, al aspecto reductor por el foco que hace al grado de capacidad de comprensión de la antijuridicidad del hecho. En lo que hace al resto, cuando hablamos de estado de necesidad justificante, dijimos en el estado de necesidad justificante, el bien que se salva o que se quiere salvar tiene que ser superior al mal que se evita. Bien, pero puede ser que esto no suceda. Puede ser que los dos males sean de la misma entidad o incluso que un mal sea de superior entidad que otro. El ejemplo clásico de esto es la tabula unius capax, etcétera, dos náufragos que están en el mar. Hay una tabla que solo puede mantener a flote a uno, en consecuencia uno de los náufragos va, el otro que se está ahogando le saca la tabla, el que está agarrado a la tabla, este se ahoga y el otro se queda con la tabla. Inexigibilidad de otra conducta, se dice, bueno, en nuestro código queda claro el que está amenazado por un mal grave, inminente, etcétera. Es el estado de necesidad exculpante. Lo único que elimina el estado de necesidad exculpante es la culpabilidad. ¿Qué diferencia hay entre un estado de necesidad exculpante y un estado de necesidad justificante desde un punto de vista práctico en la solución de casos? Bueno, es notoria. Si la conducta está justificada, si hay un estado de necesidad justificante, cualquiera que coopere con el que se encuentre en estado de necesidad también va a estar justificado. Si yo coopero en que se meta dentro de la casa del otro, el que está huyendo de la persecución, del que lo corre con un cuchillo, estoy justificado, tan justificado como el otro que se encuentra en el estado de necesidad porque lo querían matar. Ahora, si la tabula unius capax se está produciendo ahí, y yo estoy en el borde del mar, donde veo lo que está pasando, y tengo un rifle y bajo a uno de los dos, con los cuales no tengo nada que ver con ninguno de los dos, naturalmente, obviamente que soy culpable de un homicidio. Y sí, claro, sí, porque el sujeto no está actuando justificadamente, está actuando solo sin culpabilidad, pero está incurriendo en un injusto, en una conducta típica y antijurídica. Las consecuencias son diferentes en ese caso. Se plantean algunas dudas acerca de los errores de punibilidad. Error de punibilidad. El sujeto sí tiene idea de que sabe que está realizando una conducta típica y antijurídica, sabe que está realizando un injusto, sabe que ese injusto es culpable, pero cree que no es punible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cree que es el hijo del sujeto pasivo y no es el hijo del sujeto pasivo.
cree que y entonces comete un delito contra la propiedad que no es punible entre próximos parientes. En tal caso, se ha discutido bastante el error sobre punibilidad, pero en definitiva la doctrina que domina hoy es que el error de punibilidad tiene que tener la misma economía y resolverse en la misma forma que el error de prohibición. Bien, con esto cerramos el concepto de delito.